Que la misericordia de Dios sea con vosotros. Comparto con ustedes el increíble testimonio de un miembro de nuestra comunidad, tomado de su propia carta mientras presenciaba nombres famosos al otro lado. Soy Rebecca, tengo 68 años y vivo en una tranquila y pequeña ciudad de Minnesota. Durante años, viví una vida dedicada a la iglesia, manteniendo mi fe por encima de todo. Sin embargo, con el paso del tiempo, el peso de la vida y el atractivo de las cosas mundanas me fueron alejando poco a poco de Dios. Incluso en mi culto, ya no encontraba la misma paz. Había un vacío dentro de mí, pero en lugar de buscar su causa, intentaba llenarlo con distracciones terrenales. Una mañana, me desperté con un dolor insoportable que me punzaba la cabeza. Al principio pensé que se trataba de un dolor de cabeza normal, pero enseguida se volvió insoportable. El mundo parecía girar a mi alrededor, una pesadez me nublaba la cabeza y la oscuridad me nublaba la vista. No podía pensar en nada más. Mi familia se reunió a mi alrededor presa del pánico, con los rostros llenos de miedo mientras corrían a llevarme al hospital. Ya había perdido el conocimiento, y ese fue el momento en que empezó todo. Mi dolor físico desapareció, pero mi alma estaba a punto de emprender un viaje inesperado. Abrí los ojos y lo que vi me aterrorizó. Me observaba a mí misma desde arriba, inmóvil en la cama, con el rostro pálido e inmóvil. Mi corazón se aceleró, pero al darme cuenta de que estaba fuera de mi cuerpo sentí un escalofrío. ¿Estaba muerto o era solo un sueño? Mientras estaba sumido en estos pensamientos, aparecieron 6 figuras radiantes en un rincón de la habitación. Sus ojos eran como ascuas incandescentes, brillaban tanto que estaban rodeados de una pureza de luz indescriptible. Sus rostros mostraban una expresión pacífica, sonreían. De algún modo, un sentimiento interior me susurró que eran ángeles. Uno se acercó a mí y me dijo suavemente, «Tranquila, debes venir con nosotros». Me sentí atrapada entre el miedo y la curiosidad, pero su presencia tranquilizadora me animó a dar un paso adelante. Me encontré junto a los ángeles, distanciándome de mi cuerpo y a punto de emprender un viaje completamente distinto. Mientras caminaba con ellos, todo a mi alrededor se volvió borroso hasta que me encontré a la entrada de lo que parecían 2 senderos interminables. Uno era un camino estrecho y sencillo con un puente que parecía difícil de cruzar. El otro era ancho, bullicioso y extravagante, casi como un carnaval. Mi mirada se detuvo en el camino ancho, por él caminaba mucha gente, bulliciosa, animada y llena de energía. Incluso vi caras conocidas, gente que conocía de la iglesia, viejos amigos y hasta algunas figuras famosas. Todos parecían felices, charlando mientras paseaban. Quería acercarme a ellos, la familiaridad y comodidad de sus rostros me atraían. Pero justo cuando estaba a punto de dar un paso adelante, uno de los ángeles me puso una mano en el hombro y me dirigió suavemente hacia el camino estrecho. «Este camino ancho te llevará al infierno», me dijeron en voz baja. A pesar del atractivo del camino ancho, hice caso de la advertencia del ángel y me volví hacia el camino estrecho. Mientras caminábamos por el sendero estrecho, los ángeles hicieron una pausa, permitiéndome mirar a la gente del camino ancho. Entre la multitud, me llamó la atención un espectáculo, mujeres que se habían sometido a cirugías estéticas y se habían hecho cambios significativos en su apariencia caminaban con confianza y alegría. Cada una tenía un rostro y un cuerpo que cumplían los cánones de belleza, con un aspecto casi impecable. Muchas reían y charlaban en voz alta, pero algo me inquietaba. Aunque sus ojos brillaban, parecía haber un vacío y una fragilidad ocultos tras ese brillo. Bajo su alegría exterior, faltaba algo, casi como una ilusión. Uno de los ángeles habló en voz baja, llamando mi atención sobre estas personas. «Estos individuos se distraen con una obsesión por la apariencia externa», dijeron. Esta obsesión eclipsa su conexión con Dios y su paz interior. Lo que comienza como un inocente interés por la apariencia crece para algunos hasta convertirse en una adicción y finalmente en una depravación. Se alejan de Dios, perdiéndose en la búsqueda de una falsa satisfacción. En ese momento, percibí la profunda pérdida que había detrás de esas expresiones de alegría. Sin saberlo, habían consagrado sus almas a un sentido superficial de la belleza, dando prioridad a la apariencia exterior sobre el significado interior. Esta obsesión era como un velo que les cubría la vista, impidiéndoles elegir el camino estrecho. No podían ver ni oír, estaban tan cautivados por esta ilusión que no podían percibir el peligro del camino ancho.
A medida que descendíamos a un reino más oscuro bajo la guía de los ángeles, los gritos de agonía y los alaridos de sufrimiento a mi alrededor se hacían más fuertes. Caminando por la fría y sofocante oscuridad del infierno, vi almas retorciéndose de tormento por todas partes. Sus rostros estaban marcados por el dolor, algunos gritaban de arrepentimiento, mientras que otros se perdían en lágrimas silenciosas. Cada una de ellas estaba pagando el precio de sus acciones en la tierra con un sufrimiento sin fin. Una ola indescriptible de miedo y tristeza se apoderó de mí. El horror de este lugar superaba todo lo que había visto jamás. De repente, entre la multitud, vi una cara conocida, y apenas podía creer lo que veían mis ojos. Era C.S. Lewis. Su rostro mostraba una expresión de pesar y dolor indescriptibles. Sus profundos pensamientos y sus escritos habían inspirado a millones de personas, sirviendo de guía a tantos. Verlo aquí, en las oscuras profundidades del infierno, me dejó completamente perplejo. ¿Cómo era posible? Alguien como él no parecía pertenecer a este lugar. Me volví hacia uno de los ángeles y le pregunté en voz baja, ¿por qué está aquí? Mi voz temblaba de sorpresa y vacilación. El ángel me miró con un suspiro y dijo, aunque en la tierra se le consideraba un pensador profundo y un defensor de la fe, albergaba un orgullo oculto. Sus ideas, destinadas a servir a Dios, se convirtieron en un medio para validarse y elevarse exteriormente. Parecía devoto, pero su alma no había alcanzado la verdadera humildad. Estas palabras me golpearon como un puñal. En ese momento, me di cuenta de que los logros mundanos, la fama o la reputación no tenían ningún valor aquí sin la pureza del alma, la verdadera devoción a Dios y la humildad. Todas las virtudes visibles no eran más que una exhibición vacía. Ver a una figura como C.S. Lewis enfrentándose a su propio orgullo en las profundidades del infierno me llevó a una profunda reflexión. Llegué a comprender que todas las ganancias mundanas podían, de hecho, alejarnos de Dios en un sentido espiritual. Esta escena me recordó la importancia de la pureza espiritual y el verdadero valor de la humildad. Al adentrarme en el infierno con los ángeles, fui testigo de la angustia de las almas condenadas, cada una de las cuales soportaba el peso de un pecado diferente y sufría en consecuencia. Estas escenas me mostraron cómo aquellos que olvidaron a Dios por los placeres fugaces de la vida estaban ahora atrapados en un profundo arrepentimiento. En primer lugar, llegamos a un lugar donde residían los que habían vivido únicamente para el entretenimiento y el placer. La gente parecía atrapada en una tristeza interminable, habían vivido solo para satisfacerse a sí mismos, llenando su tiempo con deleites mundanos. En ese momento, me di cuenta dolorosamente de cómo habían cegado sus almas por alegrías temporales. Ahora, pagaban cada momento de alegría pasada con una tristeza interminable. A continuación, llegamos a un lugar donde se reunían adictos al alcohol. Estas almas estaban atenazadas por una sed incesante e insaciable. Tenían los labios agrietados, los ojos inyectados en sangre y cada sorbo les producía un dolor ardiente. Al verlos, comprendí cómo el alcohol y otras adicciones llevaban a la gente al cautiverio espiritual. Se habían aferrado a sus adicciones con la esperanza de llenar un vacío interior, pero ahora esas mismas adicciones se habían convertido en la fuente de su sufrimiento. En la siguiente parada, vi a los orgullosos y arrogantes. Su castigo era ser constantemente pisoteados y humillados. Todos los que les rodeaban les despreciaban y despreciaban. Aquellos que se consideraban superiores a los demás y estaban llenos de orgullo en la vida experimentaban ahora la ruptura de su orgullo de la forma más dolorosa. Antes habían mirado a los demás por encima del hombro, pero ahora se retorcían en una desgracia eterna. Luego, vi a los que se dejaban llevar por la codicia de las posesiones mundanas. Los objetos a los que se aferraban se habían convertido en cargas que los agobiaban. Todo lo que poseían aumentaba su pesadez, atrapándolos en la impotencia. Los que habían perseguido el dinero, la propiedad y el estatus se habían convertido en esclavos de esas mismas cosas. Estas escenas me horrorizaron. Vi con toda claridad cómo los placeres y deseos mundanos habían cegado a la gente, arrastrando sus almas a la oscuridad. Aquí, todos pagaban el precio más alto por los placeres que una vez se habían permitido. Estas visiones me golpearon como una bofetada, exponiendo las consecuencias de la ceguera espiritual. En medio de las terroríficas imágenes del infierno, el ángel se detuvo de repente y se volvió hacia mí. En ese momento, un peso se instaló en mi interior como si supiera que estaba a punto de enfrentarme a algo. Uno de los ángeles extendió una mano,
y de repente, escenas de mi propio pasado empezaron a aparecer a mi alrededor. Vi cómo se desarrollaba mi propia vida, escenas familiares, pero extrañamente lejanas, de mi juventud en adelante. Vi momentos en los que no hablaba, no pasaba tiempo con mi familia, momentos en los que los descuidaba. Recordé cómo me perdía los primeros pasos de mis hijos, cómo no estaba presente en los momentos importantes de sus vidas. Estas escenas me recordaron todo el tiempo que había pasado persiguiendo placeres y logros mundanos. Al descender aún más, me di cuenta de cómo mi obsesión por el trabajo me había llevado a una especie de adicción. Había dejado de lado mi vida espiritual, relegando a Dios a un segundo plano para perseguir más éxito en mi carrera. Había tranquilizado mi conciencia con donativos ocasionales, presentándome exteriormente como una buena persona, pero en el fondo me sentía insatisfecha. Aunque llevaba una vida aparentemente buena, en realidad estaba manchando mi alma con cosas mundanas. Al contemplar estas escenas, sentí un profundo pesar. Mi apego a los placeres mundanos y mis ambiciones temperamentales me habían impedido vivir una vida verdaderamente consagrada a Dios. Mientras las imágenes se desvanecían lentamente, empecé a cuestionarme. A pesar de mis buenas intenciones, me había centrado más en satisfacer mis propios deseos y apetencias mundanas que en dedicar mi alma a Dios. Los ángeles observaban en silencio, pero la lección que extraje de su mirada fue clara: debo vivir una vida que purifique mi alma y esté genuinamente dedicada a Dios. Esta confrontación reveló el vacío que había en mí y me enseñó que debía reconsiderar mi forma de vida. Los ángeles me condujeron a través de un haz de luz hacia las puertas del cielo. Ante las puertas había una larga fila de personas que esperaban en silencio. Sus ojos estaban llenos de esperanza, pero lo que más me llamó la atención fue que la mayoría de esas personas estaban de espaldas. La tristeza y el pesar llenaban sus ojos mientras se desvanecían en silencio tras habérseles negado la entrada en el umbral del cielo. Cada rechazo me hacía comprender lo difícil que era estar allí. Uno de los ángeles me indicó que me fijara en una mujer que esperaba en la cola. Estaba vestida con sencillez, con una mirada de profunda paz en su rostro. Cuando llegó su turno, los ángeles de la puerta le sonrieron y le dieron la bienvenida sin vacilar. Sentí una sacudida al verlo. ¿Qué tenía esta mujer que le permitió entrar en el cielo? El ángel me explicó con voz suave: esta mujer vivió una vida totalmente dedicada a Dios. Ajena a los deseos mundanos, no perseguía la riqueza terrenal ni buscaba lucirse. Vivió humildemente con un corazón puro, dedicándolo todo a Dios. Sus palabras me llegaron al corazón. La devoción de esta mujer había trascendido los placeres mundanos. En ese momento, mis ambiciones y deseos mundanos volvieron a mi mente. Me di cuenta de que me había quedado corta, aparentaba ser devota por fuera y me sentía espiritualmente insatisfecha por dentro. Ver a aquella mujer pura ser aceptada a las puertas del cielo me llevó a plantearme los cambios que debía hacer en mi propia vida. Su sencillez y dedicación espiritual me mostraron el verdadero camino para encontrar a Dios. De repente, abrí los ojos y me encontré de nuevo en la cama de un hospital. Me rodeaban rostros familiares, mi familia me miraba con una mezcla de alegría y preocupación en los ojos. En ese momento, me di cuenta de que estaba realmente viva y había vuelto al mundo, pero algo dentro de mí había cambiado. Ya no era la misma persona. Las escenas del infierno, la paz de aquella mujer pura a las puertas del cielo y las lecciones silenciosas de los ángeles se grabaron en mi mente. Por primera vez en mi vida, comprendí profundamente lo efímeras que eran realmente la búsqueda de los asuntos mundanos y el éxito. En ese momento, decidí abandonar mi apego a los intereses mundanos y dedicar el resto de mi vida a Dios. Esta experiencia me demostró que la verdadera paz reside en la devoción a Dios. La carrera, el dinero o la aprobación de la sociedad ya no tenían sentido para mí. Decidí pasar más tiempo con mi familia y mis seres queridos, estar realmente presente para ellos. Me comprometí a rendir culto con sinceridad, no para que lo vieran los demás, sino para fortalecer mi vínculo con Dios. Abandonando la búsqueda del éxito mundano, dediqué mi corazón y mi alma a Dios. Cada día me despertaba con gratitud por la segunda oportunidad que se me había dado. Esta experiencia había creado una profunda transformación en mi alma. Ahora, perseguía los verdaderos valores: humildad, amor y dedicación a Dios. Estaba decidida a vivir el resto de mi vida por este camino, esforzándome por ser un alma digna de la paz de Dios. Poco después de dar un nuevo rumbo a mi vida, decidí compartir mi experiencia en mi iglesia.
De pie ante la congregación, vi curiosidad y un poco de sorpresa en sus ojos. Respiré hondo y empecé a relatar la sobrecogedora experiencia por la que había pasado, las terroríficas imágenes del infierno, la paz de la mujer a las puertas del cielo y las lecciones que cada escena me había enseñado. Me temblaba la voz, pero el deseo de compartir estas verdades me daba fuerzas. Les conté cómo los placeres mundanos podían alejarnos de Dios. Les expliqué cómo las ambiciones materiales, la felicidad efímera y la vanidad podían oscurecer nuestras almas. No basta con parecer devoto por fuera, les dije. Debemos humillarnos de verdad y abrir nuestro corazón a Dios. En ese momento, vi una luz en los ojos de todos. Era como si mis palabras hubieran llegado a lo más profundo. Con la gracia de Dios, ahora avanzaba con determinación, esforzándome por mantener mi alma pura dejando a un lado las ambiciones mundanas. Esta experiencia no solo me ofreció la oportunidad de transformar mi propia vida, sino que también me dio la responsabilidad de ser una luz para los que me rodean. Así, sigo fortaleciendo mi fe y animando a otros a recorrer el mismo camino.